Ya la puse en grande, pero no salió nada. Ahí Ahí está. A ver, Ya, sí. cambia de diapositiva, por favor. Ándale. sí, Y ahí está. ok. Está Entonces perfecto. aquí el doctor me dice cuándo le cambie. Vale. Pues, bueno, si pasa la siguiente o vaya usted pasando y ya le digo yo. Sí. Porque el índice ya lo habíamos visto. Le había comentado, siga pasando por favor, que lo de la disponibilidad de agua, ¿no? Y también lo del tema de los embalses en España, las presas, si pasa la siguiente. Que tenemos muchísimas presas, pero no somos capaces de regular los recursos hídricos y se estaban buscando nuevas soluciones para hacer una mejor gestión del agua. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí venía el concepto de soluciones basadas en la naturaleza y en la siguiente explicaba el concepto de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, ¿no? Que eran aquellos pasa a la siguiente. Aquí se veía la definición, ¿no? Que son los procesos naturales o que imitan a la naturaleza, pues que buscan aumentar la disponibilidad de agua, la calidad y reducir los riesgos que están asociados al agua, como por ejemplo la sequía y las inundaciones, y al mismo tiempo también buscar nuevas formas de mejorar la adaptación al cambio climático. Si pasa a la siguiente. Bien, entonces, estos documentos que tienen en pantalla se pueden descargar de Internet y son documentos que están en español o en castellano que ha fomentado la UNESCO y también la Unión Europea porque está haciendo mucho énfasis en proponer nuevas formas de gestionar el agua. Entonces, se está haciendo ahora mismo mucha documentación, se está haciendo mucha difusión pues para que se promueva, al menos en Europa, la utilización de este tipo de técnicas de gestión del agua. Si pasa la siguiente. Pero cuando uno abre estos documentos y ve el contenido en su interior, pues inspira en la naturaleza, como por ejemplo los pavimentos que son permeables, los techos verdes en los que se cultiva y también de lluvia, fomentar también un desarrollo óptimo de los bosques, incluir los ríos dentro de las ciudades, ¿no? Para que no pasen siempre por cemento o por hormigón o por concreto. Entonces, pero uno ve cuando ve la panoplia de posibilidades, observa que el medio subterráneo, los acuíferos, no se incluyen dentro de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, si pasamos a la siguiente, yo lo que quiero con esta diapositiva, que es del Servicio Geológico de Estados Unidos, es decirles que no tenemos tanta agua dulce como pensamos, y en esta imagen se ve muy bien. Si la Tierra tuviese el tamaño de una pelota de fútbol y hiciéramos una pelota con toda el agua que hay en el exterior, pues nos saldría una pelota de ping-pong como esta que hay en mitad de Estados Unidos. La que hay a su derecha, más pequeña, sería toda el agua dulce que hay en el planeta, y un puntito que hay debajo de ese, que sería como una amiguita de pan, sería el agua dulce disponible, porque la mayoría del agua dulce está congelada en glaciares y en casquetes polares, ¿no? Entonces, aunque pensemos que nuestro planeta tiene unos recursos ilimitados de agua, la cantidad disponible de agua dulce es el puntito ese que ven en imagen. Y si pasan a la siguiente diapositiva, veremos los resultados de un trabajo que se publicó en Nature por Gleason et al. En 2015, en el que si vemos la cantidad de agua superficial que hay en el planeta, que está evaluada en unos 100.000 kilómetros cúbicos, y la comparamos con la cantidad de agua que hay almacenada en los primeros 1.500 metros o 2.000 metros de profundidad, que son 22 millones de kilómetros cúbicos, pues vemos que hay 220 veces más cantidad de agua subterránea que agua superficial. Entonces, si queremos regular los recursos hídricos que no están congelados en nuestro planeta, tendríamos que mirar al suelo, mirar al subsuelo, porque ahí es donde tenemos una mayor cantidad de recursos hídricos.
Entonces, hay que orientar y planificar siempre aprovechando la capacidad de almacenamiento de los acuíferos, que son los grandes reservorios de agua dulce de nuestro planeta. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, si queremos mejorar la disponibilidad de recursos hídricos dulces, utilizables para el hombre, tenemos que cambiar el chip y hacer un nuevo manejo de los suelos, sobre todo de las zonas agrícolas. Las zonas agrícolas pueden ser zonas de recarga de acuíferos y si se hace bien y sin tanto productos fitosanitarios, pues también pueden ser jugados los bosques. Y sobre todo también aumentar la recarga gestionada de acuíferos y aumentar sistemas de manejo como el de la siembra y cosecha del agua, que permitiría disponer de más cantidad de recursos hídricos de calidad. Y en la siguiente diapositiva, planteo preguntas que seguro que alguno de ustedes se está haciendo, ¿no? ¿Qué es esto de la siembra y cosecha del agua? Pues si pasamos a la siguiente, tenemos la definición. Bueno, voy a hablarles primero del concepto de cosecha de agua. La cosecha de agua son los procesos por los que el ser humano recoge el agua de lluvia o de escorrentía episódica, ¿no? Esta es una de las definiciones que se utiliza mucho en Europa sobre lo que es water harvesting, ¿no? Entonces, el agua llueve y se capta directamente y se almacena en algunas estructuras o en zonas agrícolas, o bien escurre tras la lluvia y se recolecta y se almacena y se utiliza. Eso sería el concepto de cosecha de agua. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí se representan distintos procedimientos, distintos sistemas de cosecha de agua que se utilizan en el Mediterráneo hasta la zona de Oriente Próximo, ¿no? Vemos el primero, que es el Hillside Conduit System, que es un sistema en el que se recoge el agua de escorrentía que se generan en zonas áridas o semiáridas de un área muy extensa, a veces 100 veces más grande que el área de recepción, y esa agua que se genera episódicamente de escorrentía se canaliza hacia una parcela en la que hay una pequeña zona cultivable. Entonces, se recoge toda el agua de un área muy extensa y se canaliza hacia esa zona de recarga. Tenemos otros sistemas como pueden ser los Hafir, los sistemas como las terrazas, los Negarin, incluso la recogida del agua de los techos, un sistema de recogida de agua de lluvia que se hace en algunas zonas de Oriente Próximo pues hace más de 3.000 años de antigüedad. Si pasamos a la siguiente, vemos también otras técnicas, ¿no? Como por ejemplo son las terrazas wadi que se llaman por aquí, que son terrazas que se hacen en mitad de los cauces secos y cuando se produce un episodio de lluvia importante, es en los sedimentos que quedan atrapados detrás de esos diques, pues dan lugar a pequeños acuíferos donde se retiene el agua y vemos como en el caso número 2, pues que mediante pozos pues se puede captar. Entonces, eso serían técnicas de lo que llamamos cosecha de agua. El agua de lluvia o el agua de escorrentía rápidamente se recolecta hacia ahí. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una imagen de un sistema en el que vemos que toda el agua que se genera en ese cerro es abajo. Eso es un ejemplo de este otro. No veo aún la siguiente diapositiva. Aquí ven cómo aquí se quedan pequeñas parcelas en las que se cultiva una viña y además se recubre con picón, que es roca volcánica de tamaño arena, pues para evitar la competencia de otras plantas y también evitar reducir la evapotranspiración. Si pasamos a la siguiente. Bien, y luego está el concepto de siembra y cosecha del agua. Nosotros, en una red que tenemos iberoamericana de ciencia, del programa iberoamericano de ciencia y tecnología, una red de investigadores que estamos trabajando en sistemas de siembra y cosecha del agua, el concepto que utilizamos es el que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Son todos los procesos que están basados en el conocimiento ecológico local, en conocimientos ancestrales, mediante los que el ser humano recolecta e infiltra, es decir, siembra el agua
de lluvia o de escorrentía, la siembra en el subsuelo, en un acuífero, ¿no? Para poder recuperarla, para poder cosecharla un cierto tiempo después. Este concepto de siembra y cosecha del agua se acuña en el Perú y luego se ha ido extendiendo a otros países. Entonces, nosotros, en nuestra red de investigación sobre la siembra y cosecha del agua, incluimos el paso del agua por los acuíferos, ¿no? Porque el acuífero regula esos recursos y el acuífero retarda la salida de esos recursos porque una vez que el agua se infiltra en un acuífero, circula a mucha menor velocidad que cuando lo hace por superficie. Pasamos a la siguiente. Entonces, algunos se estarán preguntando, ¿y por qué hablamos de siembra y cosecha del agua y no de recarga de acuíferos, que es más o menos lo mismo? Pues si pasamos a la siguiente, se lo explico con una imagen. La recarga de acuíferos implica la utilización de técnicas, de métodos científicos y de tecnología de vanguardia. Pasamos a la siguiente, tenemos esas balsas de infiltración, tenemos pozos de recarga profunda que utilizan, pues eso, métodos, modelos matemáticos, modelos de flujo y técnicas de perforación de vanguardia. Y la siembra y la cosecha del agua, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues es lo que tienen ustedes en imágenes. Es una cocha en la que un pequeño dique en una zona, en una hondonada natural, pues permite regular el agua y favorecer su infiltración. Este tipo de tecnologías las diferenciamos de la recarga artificial de acuíferos porque están basadas en el conocimiento local. Esa cocha probablemente infiltra más cantidad de agua que los pozos que hemos visto en la diapositiva anterior, que han costado varios millones de euros de ejecutarlo y que tienen un coste de mantenimiento. Las condiciones no son las mismas, pero esta metodología funciona. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver primero los principales sistemas de siembra y cosecha del agua que hay en Iberoamérica y vamos a empezar hablando por las cochas. Esa diapositiva que tienen, el dibujo que tienen en imagen es una diapositiva del Ministerio de Agricultura del Perú, porque Perú es el país quizás en el que haya más sistemas de siembra y cosecha del agua basados en técnicas ancestrales que aún siguen funcionando. Las cochas, si pasamos a la siguiente, son, pues ven ahí esas lagunas que hay en zonas de alta montaña y también está delimitada su zona de alimentación. Toda el agua de escorrentía, tanto subterránea como superficial, que se genera en esas cuencas, pasa por esa cocha o balsa o pequeñas lagunas en las que se construye un dique a su salida, pues para retener el agua y favorecer su infiltración. Si se fijan ustedes agua abajo de las cochas, pues se ve una mancha verde, ¿no? Y eso se debe a que hay manantiales que están manando agua durante todo el año. Y eso genera, cuando llegan los animales y aporta materia orgánica, pues genera un pasto o un bofedal que se genera de forma artificial asociado a esa cocha, ¿no? Entonces, eso es un sistema muy extendido en la sierra, en la zona de montaña de todo el Perú. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí ven una cocha y si pasamos a la siguiente se ve una flecha en la que indica ese cierre. Ese cierre que es artificial y que se hace de forma comunal y se va haciendo mantenimiento, y lo que se busca con estas cochas no es luego sacar agua con una conducción, sino que el agua se infiltre y surja meses después por unos manantiales que están situados agua abajo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues veremos un espóndilo. El espóndilo es un bivalvo que suelen aparecer muchos dentro de esos diques artificiales, porque son una ofrenda que se hace a las deidades que están vinculadas con el agua. Hay artículos recientes muy interesantes en los que dicen que el espóndilus, que normalmente está en las costas del Ecuador, aparece en el norte del Perú, en las costas del norte del Perú, cuando vienen los periodos de lluvia asociados al Niño, ¿no? al proceso del Niño. Entonces, las corrientes de agua cálida bajan hacia el sur y empiezan a aparecer en la costa del Perú. Entonces, por eso parece que está vinculado a la abundancia de agua y por eso se ofrece a las deidades que están vinculadas con el agua. En la siguiente diapositiva, en la cosmovisión andina también, cuando se hacen
la ofrenda como una especie de cáliz donde se ponen las hojas de coca que se ofrecen también a las divinidades, ¿no? Entonces siempre, como digo, hay un conocimiento ancestral que es muy importante y que creo que está poco valorado, que tiene pues los pueblos milenarios y con conocimientos que son de prueba-error y que se van transmitiendo de generación en generación, y que no debemos de obviar desde el ámbito de la ciencia. Si pasamos a la siguiente. Bien, los tapes, que son esos diques, pasamos a la siguiente, que son esos diques que se hacen en mitad de los cauces secos, pues son muy abundantes en Perú, en España también, son abundantes en el norte de África, son muy abundantes en toda Asia, son diques de tierra que se construyen en esos cauces que tienen un caudal intermitente y que permiten regular agua por encima del dique, e incluso cuando se rellenan de sedimento, pues generan como pequeños acuíferos en los que luego con un pozo de poca profundidad se puede extraer el agua que ha quedado retenida. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. También en la zona de los Andes hay muchos humedales, zonas húmedas muy extensas, que no son naturales, están muy influenciadas por la actividad humana, porque en este caso los aymaras hacen canales parecidos a acequias, o ellos le llaman camellones, que lo que hacen es incrementar la superficie de pasto para de esa forma poder criar más camélidos y para de esa forma poder también regular más recursos hídricos que luego surgen agua abajo por manantiales y descargan a ríos que son utilizados por los usuarios que se encuentran agua abajo. Pasamos a la siguiente. Las zanjas de infiltración, si pasamos también a la siguiente, están inspiradas, creemos, en este tipo de estructuras que ven aquí, que se llaman cuchacuchas, y que hacen los pastores en las zonas altas de los Andes para fomentar también la infiltración del agua en esas formaciones que tienen cierta permeabilidad. Pero las zanjas, si vemos la diapositiva siguiente, las zanjas se empiezan a hacer mucho en los años 50, en los años 60 con los proyectos de la FAO para reducir la erosión del suelo, y no están del todo basadas en conocimientos tradicionales. Y eso yo creo que es una de las cuestiones que la hace que no sean tan eficientes como se piensa, ¿no? Para su mantenimiento del incremento de recarga que se produce en los acuíferos, cuando se hacen este tipo de actuaciones, pues se ve que no es tan importante. Se ve que no es tan importante porque se suelen hacer en zonas donde hay muy pocos episodios de escorrentía superficial al año y de poca cantidad. Entonces, al generarse pocos episodios, hay pocas oportunidades de infiltrar agua y por eso pues parece que no son muy eficientes como sistemas de recarga, sí a lo mejor como sistemas de retención de erosión de suelo. Pasamos a la siguiente. Vemos ahí algunas imágenes de Google donde se ven las grandes longitudes de zanjas de infiltración que se están haciendo en algunas zonas. Pasamos a la siguiente, por favor. Los andenes que dan nombre a los Andes, ¿no? Como los que vemos aquí o como los que vemos en la diapositiva siguiente, pues también son un sistema de siembra y cosecha del agua. Aquí estamos viendo los de Pisac. Si pasamos a la siguiente, podemos ver los de Ollantaytambo. Son pequeños acuíferos artificiales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Porque son como maceteros artificiales, pasamos a la siguiente, en los que se ponen unos muros de contención y se rellena con sedimento. Pasamos a la siguiente. Se rellena con sedimento, vamos a ver un corte en la siguiente diapositiva, de distinta granulometría. Vemos que esa sería una sección de un andén de tipo cusqueño, como vemos que la granulometría va aumentando en profundidad y el agua que no es consumida por la vegetación que estaba en la parte superior del andén, pues se va filtrando
y se va concentrando en esa zona más baja de la andenería. Si pasamos a la siguiente, vemos unos canalillos que se construyen en roca que van recogiendo toda esa agua y canalizándola hacia el andén inferior y así sucesivamente hasta que surgen por una fuente, como veremos en la diapositiva siguiente. Esta es una fuente que está en la parte inferior de la andenería de Ollantaytambo, pero quizás la más representativa la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la que se encuentra en Tipón. No sé si han leído el libro de Tipón, que es como la maravilla hidráulica de los incas, en la que hay distintos canales que trasvasan agua del río hacia la parte alta de esta andenería. Esta se infiltra incluso con algunas cochas y luego los andenes los 3 o 4 andenes superiores van recargando agua que sale en la fuente que tienen en la parte inferior derecha de la diapositiva, una fuente de caudal continuo que funciona a lo largo de todo el año y que da una idea de manejo del agua que tenía esta civilización. Pasamos a la siguiente. Si gustas apagar tu cámara, Bueno. perdón que te interrumpa, se está bloqueando un poquito. Si gustas apagar la cámara, a ver si se mejora un poquito el audio, porque sí se está deteniendo Okay. un poco. A lo mejor así se mejora el audio. Gracias, perdón. Bien, ahí tienen una zona de Sierra Nevada aquí en España, donde vemos también unas terrazas, porque son coetáneas con algunas de las terrazas que estábamos viendo en imagen en el Perú. Estas en concreto empiezan a construirse sobre el siglo VIII o IX y todavía están en funcionamiento en la actualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí ven también cómo las terrazas de cultivo aquí en Sierra Nevada pues se mezclan con las poblaciones y también con vegetación que hay asociada a las zonas de ribera, vegetación natural, que a la vez está favorecida por el manejo del agua que se hace en estas zonas de agricultura tradicional. Pasamos a la siguiente. Bien, ese es un mapa de una cuenca hidrológica. En negro tienen las zonas agrícolas en el mapa de la izquierda. Y a la derecha hemos representado los manantiales existentes, dándole un color rojo a las zonas donde hay más densidad de manantiales por kilómetro cuadrado. Si pasamos a la siguiente, vemos que la ubicación de esos manantiales pues guarda una gran relación con las zonas agrícolas, ¿vale? Están situados debajo de las terrazas agrícolas, surgen esos manantiales y también están asociados con los sistemas de acequia de riego que hay. O sea que ese manejo del agua que se hace para la agricultura tiene una fuerte repercusión en el funcionamiento hidrogeológico de estas cuencas de alta montaña. Pásalo a la siguiente. Luego están las amunas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, las amunas son las hermanas de las acequias de Careo, o al revés, las acequias de Careo, las hermanas de las amunas. Uno cuando visita las amunas y cuando visita y conoce las acequias de Careo, pues se queda sorprendido de cómo estos sistemas se pudieron desarrollar en culturas distintas, en tiempos distintos y sin que hubiera conexión, ¿no?, entre ambas culturas, ¿no? Porque las amunas del Perú están datadas con más de 1.200, 1.300 años de antigüedad y más o menos con esa misma datación excavados en el terreno que sacan el agua de los ríos en la época del deshielo o en la época de lluvia, como ven en la foto número 1, y la van extrayendo de las laderas y van infiltrando agua en su camino, como ven en la diapositiva número 2, o bien se vierte en zonas concretas donde es conocida una alta capacidad de infiltración, pues para abastecer las zonas de regadío y de abastecimiento que hay agua abajo, como ven en la diapositiva número 4. Pasamos a la siguiente. Eso es una amuna.
en Huamantanga, en Perú, agua arriba de Lima. Y en la siguiente diapositiva tienen una acequia de careo. Entonces, pues como ven, tienen muchas similitudes. El tipo de roca son rocas metamórficas o rocas ígneas, volcánicas, son rocas duras, que nos dicen en la carrera cuando estudiamos que son de baja permeabilidad, pero que tienen altas capacidades de infiltración, como veremos más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. El sistema, en casi todos los procedimientos de siembra y cosecha del agua, el principio es el mismo. Tú infiltras agua en la parte alta de la cuenca, bien mediante acequias de careo, bien mediante amunas, bien haciendo camellones en los bofedales, y infiltra agua en la parte alta de la ladera. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué ocurre? Que ese agua que se va infiltrando va circulando por la zona de alteración de estos acuíferos en rocas duras y va generando y va dando lugar a manantiales que se sitúan a media ladera, y finalmente, si le damos a pasar, lo que ocurre es que el agua descarga en el río. Son sistemas de flujo que descargan en los cauces de primer orden y en los que el agua va circulando por esa zona de alteración. Si nosotros hacemos eso en la época de lluvia o en la época del deshielo, pues luego en la época de verano, como se verá en la diapositiva siguiente, lo que nos ocurre es que tenemos agua en las partes medias y en las partes bajas de la cuenca hidrológica, y entonces tenemos agua disponible para regadío, para abastecimiento y también para dar de beber al ganado. Pasamos a la siguiente. Entonces, con lo que se juega es con el agua, infiltrar agua en la parte alta, y como el agua va circulando lentamente agua abajo, pues lo que ocurre es que así en el periodo seco del año tenemos disponibilidad del agua que hemos infiltrado con anterioridad. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí puede darle también para que se vean las acequias. Eso es Sierra Nevada. Yo estoy ahí en el puntito que tienen a la izquierda en Granada, y esa sierra tiene 70 kilómetros de larga por unos 30 o 40 de ancha. Y ahí hemos dibujado las acequias de careo que tenemos cartografiadas, muchas de las cuales están en funcionamiento todavía. O sea, tenemos tipos de acequias de careo, o sea, acequias que solo son para infiltrar agua, no son para regar, para infiltrar agua, para disponer de agua durante la época seca y durante los periodos de sequía en las partes bajas. Pasamos a la siguiente. Y esto sería en la cuenca de Santa Eulalia, que es una de las cuencas que está en el río Rímac, el Chillón, el Lurín, que son los tres ríos que se utilizan para abastecimiento a la ciudad de Lima, y donde se están haciendo actuaciones para recuperar muchas de las amunas que estaban en su mayoría abandonadas, ¿no? Aquí en este caso, en esta subcuenca, yo he visto algunas cifras de que incluso ya se habían recuperado más de 80 kilómetros de amunas, y lo que se busca en el Perú es combinar la infraestructura natural, este tipo de infraestructura natural o infraestructura verde, con los embalses de regulación para disponer de más recursos durante la época seca y las épocas de estiaje. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí me va a ir pasando, haciendo clic, porque es una presentación que está así animada. Lo único que he querido representar es que con tres acequias de careo, la 1, la 2 y la 3, si le sigue pasando, haciendo clic, vemos lo siguiente, y es que en el caso de la acequia número 1, ahí paramos, en la acequia número 1 vemos que a la izquierda toda el agua de escorrentía que se genera en esa cuenca iría a parar a esa acequia. Entonces esa acequia recoge todo el agua de escorrentía superficial que se ocasiona. Pero luego en el punto de intersección con el cauce del río, además recoge toda la agua de escorrentía subterránea y superficial que hay agua arriba de ese punto de toma. En el caso de la número 2, fíjense, con una sola acequia, con un solo canal excavado, que se puede recoger toda el agua, que hay agua arriba de la toma más la que hay en la ladera. Y con la acequia número 3 lo mismo. Con 3 acequias prácticamente se puede regular casi toda el agua de escorrentía, tanto superficial como subterránea, que se genera en esa cuenca. Las zonas que están en blanco precisamente son zonas donde aflora roca dura o donde hay zonas de
de cultivo. Entonces, con una obra tan sencilla como esta y con un diseño tan sencillo, pues puede uno regular buena parte de los recursos de una cuenca hidrológica de alta montaña. Entonces, si además de eso le damos a la siguiente, hacemos una repoblación con plantas autóctonas y con una densidad que no sea excesiva, ¿no? Que tenga un consumo muy importante por evapotranspiración, en la precipitación interanual muy importante. Tenemos una época seca y una época húmeda. Así, se puede conseguir regular y lo llevan haciendo más de 1000 años en Perú y también lo llevan haciendo más de 1000 años en Sierra Nevada, en España. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí hemos situado esos sistemas de siembra y cosecha del agua donde se ubican fundamentalmente y la mayoría, como vemos, están en zonas de montaña, en los Andes, en zonas donde afloran rocas duras, rocas metamórficas, rocas volcánicas, rocas plutónicas y en zonas donde la precipitación está por debajo de los 600, 700 milímetros y la recarga es también de moderada a baja. Entonces, son zonas con roca de moderada permeabilidad, con una alta pendiente del terreno y con lluvias que tampoco son muy importantes. Sin embargo, eso sería uno de los sitios cuando uno estudia hidrogeología en los que le dicen que ahí no se puede hacer recarga artificial. Pues sí se puede. Sí se puede y además el que los materiales sean poco permeables es lo que permite que el agua circule más lentamente y disponer de ese agua abajo en meses después de haberse infiltrado y de esa manera poder superar el periodo seco que hay a lo largo del año. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos aquí a hablar ahora del conocimiento ancestral y del conocimiento científico, del diálogo de saberes que debería de existir. Pasamos a la siguiente. Y nosotros cuando vamos a trabajar en cualquier de estas zonas de Sierra Nevada, lo primero que hacemos es hablar con la comunidad local. La comunidad local es la que conoce cómo funciona el sistema, es la que conoce cómo funciona su sistema de siembra y cosecha de agua y la que conoce cómo funcionan sus acuíferos y sus ríos, ¿no? Entonces, hay que hablar con ellos, trabajar con ellos, porque ellos son los custodios del terreno, son los que saben cómo funciona el sistema y tú tienes que ir de la mano de ellos, recopilar la máxima información posible y luego dialogar con ellos para ver qué soluciones pueden ser viables para mejorar en la medida de lo posible su sistema. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿y qué puede aportar la ciencia a la siembra y cosecha del agua? Pues lo primero, si pasamos a la siguiente, sería la evidencia, ¿no? Y vamos también a pasar un par de diapositivas. Bien, aquí en este artículo que han hecho nuestros compañeros del Perú, también con compañeros del Imperial College de Londres, lo que se ha dicho ha sido trabajar sobre el sistema de siembra y cosecha del agua que se hace en Huamantanga, agua arriba de Lima. Pasan que les recomiendo que lean. Pues lo que se hizo fue, pasamos también a la siguiente, se hizo un ensayo de trazadores en distintas amunas que hay en esa localidad para comprobar que ese trazador salía por los manantiales que están situados agua abajo. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces ahí ven la situación de esas amunas que están en rojo y los manantiales y lo que se hizo fue inyectar el trazador y comprobar y demostrar pues a muchos planificadores del agua que no creían que este sistema funcionara, que había conexión entre las amunas y los manantiales y también que había un tiempo de retraso en la salida desde que se infiltraba hasta que surgía por los manantiales. Ese tiempo no recuerdo bien, pero era algo superior, estaba del orden de los 2 meses o un mes y pico, pero siempre debemos de entender que esos trazadores suelen seguir las líneas de flujo más rápido y normalmente hay un retraso en la llegada que hace que los manantiales duren más tiempo, ¿no? Entonces los primeros tiempos de llegada, como media, estaban saliendo tiempos de más de casi de 2 meses de duración. Pasamos a la siguiente.
Y luego se hicieron una serie de modelos matemáticos para simular el flujo de agua allá en la ciudad de Lima si se incrementara la superficie de Amuna, sería el hidrograma que tienen en verde en esa línea, y vemos que aumentando la superficie de Amuna lo que se consigue es incrementar el caudal en el periodo seco, ¿no? Que es cuando más demanda o cuando más estrés hídrico tiene la ciudad de Lima. Pasamos a la siguiente. Nosotros también hemos hecho trabajos encaminados a evaluar la eficiencia y la capacidad de infiltración de las acequias de careo, en este caso en Sierra Nevada. Pasamos a la siguiente, y también a evaluar el tiempo en el que se lleva haciendo. Y por eso hemos podido hacer este artículo en el que demostramos que este es el sistema de recarga de acuíferos más antiguo que hay en Europa. La investigación de este tipo de acuíferos requiere... es sencilla desde el punto de vista metodológico, pero requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo físico. Son muchos puntos los que hay que medir. Vamos pasando diapositivas. Son muchos puntos los que hay que medir. Hay que poner sensores, muchos sensores. Estos sensores son de bajo costo porque están en torno a ciento y pico euros, ciento y pico dólares por sensor, y te miden la altura de la columna de agua cada hora. Entonces, pues hay que poner muchos sensores de este tipo para controlar cómo varía el caudal en distintas partes del río. Pasamos a la siguiente. En distintas secciones del río. Y en todas las acequias que llevan agua al río. Si se ponen láminas, como ven ahí en esa acequia, y tenemos este tipo de sensores, pues podemos tener un control en continuo del caudal. Pasamos a tener la siguiente. Bien, aquí en este caso vemos una acequia que tiene, yo creo que era en torno a 8 kilómetros de longitud, en la que si vamos pasando, pues pusimos un sensor en el punto alto y otro sensor en el punto bajo, y podíamos calcular el agua que entraba en la acequia, el agua que se estaba infiltrando en su recorrido y el agua que se infiltraba en esa zona final, que es la sima, donde se vierte toda para que se infiltre y genere manantiales agua abajo. Pasamos a las dos siguientes, por favor. Y en esa zona donde se vierte toda el agua para que se infiltre, toda la que llega al final de la acequia, pues se ha generado un pasto por el aporte de sedimento y también por el aporte de materia orgánica, porque va mucho ganado y va aportando materia orgánica. Hicimos un geofísica para ver dónde había más espesor de sedimento, y en la siguiente diapositiva vemos cómo se perforaron esos sedimentos con el objetivo de poder datarlos con una técnica que es la técnica de OSL. Teníamos documentos también de que algunas de estas acequias pues ya estaban operativas en el año 1050, que hay documentos escritos porque hubo algún litigio y el Cadí, que era el juez que había en la época musulmana en España, pues tuvo que hacer un documento pues para decir qué vecinos llevaban razón y se tenían que quedar con el agua de una acequia de careo. Entonces sabemos que estas acequias tienen más de 1000 años de antigüedad y que han estado funcionando durante todo ese periodo de tiempo, como demuestra la técnica de datación de sedimento que hemos hecho en este artículo. Pasamos a la siguiente. Y esto es muy importante. Y es importante porque aquí vemos, si le hacemos un clic más a la diapositiva, vemos que cómo ha evolucionado la temperatura en el hemisferio norte, en la zona de Europa, en los 5000 últimos años, porque evoluciona la temperatura de forma parecida a la evolución del contenido en oxígeno 18. Y con esa barra amarilla es representado el tiempo que llevan funcionando las acequias de careo. Vemos que el último periodo cálido parecido al actual se produce en Europa en la Edad Media, ¿no? Y en la Edad Media ya estaban operativas estas acequias de careo y permitieron superar esa crisis climática. Entonces, si esa crisis climática pudo ser superada, ¿por qué no va a poder ser superada la actual con esta metodología? Se trata, por tanto, tenemos delante de nosotros un sistema, una herramienta de adaptación al cambio climático, pues que ya ha demostrado su validez porque ya sirvió en el otro periodo cálido anterior que sufrimos aquí en Europa. Pasemos a la siguiente. Bueno, en un libro que se publicó en México, que lo publicó, creo que fue el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
pues tienen un capítulo en el que hablamos de las acequias de Careo, de Sierra Nevada, es de cuando empezamos a hacer las primeras publicaciones y pueden ver más en detalle pues toda la investigación que hicimos en esa zona. Si pasan a la siguiente. También vamos a ir pasando diapositivas. Se pueden aplicar técnicas hidroquímicas. Ahí están los puntos de muestreo que utilizamos en esa cuenca, en ese paper que le he presentado con anterioridad. Vamos pasando diapositivas. Y ven ahí cómo con datos hidroquímicos y con datos también isotópicos podemos evaluar cuánta agua se infiltra con el método del balance de cloruro y con el contenido en oxígeno 18 y deuterio podemos también identificar las zonas de recarga de cada manantial. En la siguiente diapositiva vemos en qué se fundamenta este proceso. Ustedes saben que cuando se va produciendo una precipitación en zonas de montaña, el contenido isotópico va variando, las aguas se van haciendo cada vez isotópicamente más ligeras. Pasamos a la siguiente, de forma que si nosotros muestreamos a distintas alturas el agua de lluvia, podemos sacar una línea altitudinal local del contenido isotópico. Y pasamos a la siguiente. Y si luego muestreamos un manantial, le damos a la siguiente y proyectamos en esa línea altitudinal, podemos saber su zona de recarga. ¿Qué ocurre? Le damos un clic. Lo que ocurre es que si nosotros muestreamos manantiales que están asociados a las acequias de Careo, no se alinean en esa zona, sino que suelen aplazar más desplazados hacia la izquierda que lo hacen los manantiales normales. ¿Por qué? Porque esos manantiales se recargan con un agua que viene de una zona más alta. Entonces, isotópicamente es más ligera y por eso hay una anomalía que nos permite, con un simple análisis, saber de qué acequia proviene el agua que estamos tomando del manantial, sin necesidad de utilizar trazadores artificiales. Pasamos a la siguiente. Bueno, eso sería el reflejo. Esos puntos que se salen de la línea, que no se alinean en esa línea discontinua, los que están en la parte de abajo, son los puntos que están influenciados por las acequias de Careo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, estas técnicas hidroquímicas pues son de gran utilidad en este tipo de investigaciones. Pasamos. Y y también ahora estamos desarrollando técnicas con las que si hacemos un seguimiento en continuo en un punto concreto a distinta altitud con el agua de lluvia y también tenemos la evolución del contenido de oxígeno 18 durante un tiempo en un manantial o en un manantial, pues se han desarrollado una serie de ecuaciones que nos permiten el acuífero sin la necesidad, como digo, de hacer ensayos de trazadores, simplemente utilizando los compuestos isotópicos naturales del agua subterránea. Pasamos a la siguiente. Bueno, también podemos evaluar la capacidad de regulación. Vamos a ir pasando diapositivas rápido. Pasamos a la siguiente. Si nosotros tenemos caudal, estaciones de aforo donde podemos medir el caudal, pasamos a la siguiente. De forma continua, podemos hacer lo que se llaman los hidrogramas de los ríos. Entonces, en Sierra Nevada tenemos esos hidrogramas y si representamos el hidrograma medio en la siguiente diapositiva de cómo varía el caudal a lo largo de un año en un río que no tiene acequias de Careo, pues vemos que tiene un pico que ahora mismo en Sierra Nevada se está produciendo en estos meses, ¿no? Ahora está el periodo del hielo, aumenta el caudal del río y luego ya en verano pues va reduciendo. Si nosotros tenemos acequias de Careo en funcionamiento y le damos 2 clics a la diapositiva, vemos que el caudal es prácticamente continuo todo el año. Si le hacemos otro clic, vemos la cantidad de agua que aumenta el caudal como consecuencia del Careo. El pico nival se saca del río con la acequia y se hace que infiltre. ¿Y qué ocurre? Pues que luego ese agua va saliendo a lo largo del año. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos otro artículo también, aquí vamos a pasar rápido, vamos a pasar las 4 o 5 diapositivas que es rápido, donde ustedes tienen modelos matemáticos que se pueden utilizar o que hemos utilizado en estas cuencas que hemos investigado, vamos pasando diapositivas, para modelizar el caudal del río, teniendo en cuenta ese efecto amortiguador del agua subterránea, y de esa forma cuantificar la recarga total que se produce en el río y también el efecto de amortiguamiento que generan este tipo de acequias. ¿Pasamos?
Bien, y también ese tipo de modelos se pueden hacer con procesado de imágenes de satélite que nos permiten calcular la escorrentía total, sustrayendo la evapotranspiración total que se produce en la cuenca, y hemos comparado ese tipo de modelos basados en imágenes de satélite con los modelos al uso de precipitación-aportación clásicos, y vemos que los resultados son bastante coincidentes, incluso en cuencas donde no se dispone de estaciones de aforo. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos también a pasar dos diapositivas rápido. Aquí lo que se hicieron fueron unas pruebas, un equipo de canadienses y de estadounidenses investigaron una cuenca hidrológica en el Perú, donde se habían hecho zanjas de filtro en el módulo de cálculo de recarga, y lo que vieron fue, en la siguiente lo podemos comprobar, es que cuando se duplicaba la imagen que vemos de la cuenca hidrológica arriba con las zonas de las zanjas de infiltración en rojo, es la situación actual, y el hidrograma que se ve abajo en rojo es cómo respondió el sistema, cómo respondió la cuenca hidrológica en el punto de aforo más bajo. Si se duplicaban las zonas de zanjas de infiltración, el modelo nos decía que la respuesta es la línea naranja que ven en el hidrograma. Aumentaba bastante el caudal, pero luego al final del verano, fíjense que el incremento de caudal era muy, muy bajo. Sin embargo, si esas zonas de infiltración se hacían en la zona alta de la cuenca, que es la tercera cuenca que ven ahí, vemos que el caudal al final del verano era bastante mayor, y si se hacían también en zonas llanas, que hay en la parte alta de la cuenca, sería la última de las cuencas que están más a la derecha, también se conseguía incrementar bastante el caudal. O sea, la posición en la que se hacían esas zanjas de infiltración influía bastante en el caudal que se podía conseguir. Las zonas llanas suelen ser más permeables porque suelen estar asociadas a deslizamientos cuando están en la parte alta, y cuanto más te alejas del río, pues más tiempo tarda en salir el agua finalmente por el cauce, ¿no? Porque tiene que estar más tiempo circulando por esa zona de alteración. Pasamos a la siguiente. Pues eso mismo es lo que se hace en Sierra Nevada. Ahí tienen un dibujo con una serie de deslizamientos, y ven también las acequias de careo que derivan el agua de otra acequia más alta para infiltrarla en esas zonas más llanas, ¿vale? O sea que aquí, sin modelos matemáticos, sin medir caudales y sin nada, pues el conocimiento ecológico local del sistema pues nos demuestra que eso que se ha descubierto con simulación matemática, pues lo llevan haciendo nuestros antepasados pues 1000 años, ¿no? Y ya voy a ir a las conclusiones, y se ha alargado esto con el tema de la tecnología más de lo que tenía previsto, pido disculpas. Bueno, para acabar tengo 3 diapositivas, y la primera quiero hacer una reflexión, ¿no? O sea, hay ciencias como la farmacología, o hay una rama que es la etnofarmacología, que ha utilizado pues los poderes, el conocimiento sobre la curación de algunas enfermedades con plantas medicinales, y eso ha sido muy utilizado por la industria y por la ciencia dedicada a la farmacología. Entonces, eso lo hace la agronomía, eso lo hace la farmacología. ¿Por qué no lo puede hacer la hidrología? Nosotros también tenemos mucho que aprender del conocimiento local. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces voy a terminar ya. Esta es la última diapositiva, haciendo una reflexión. Ese señor que está ahí es un agricultor de Sierra Nevada de los años 50 del siglo anterior, que está ahí posando muy orgulloso en su parcela. Parece un poco desaliñada o desorganizada. Ahí hay cultivo de habichuela o habichuela verde con maíz. La habichuela verde crece aprovechando la caña del maíz, y la habichuela genera muchos nutrientes, muchos fertilizantes que son aprovechados por el maíz. Por eso ahora mismo los que están desarrollando soluciones basadas en la naturaleza le llaman agricultura ecológica intensiva, ¿no? Pues bueno, eso ya se estaba haciendo desde hace muchos años. Y el agua que tiene este señor a sus pies es agua
que ha sido recargada con acequias de careo y que utiliza el mismo paradigma de la gestión del agua que se sigue ahora en los países que se suponen hidrológicamente más avanzados, ¿no? Lo de la gestión integral de los recursos, el utilizar recursos superficiales y subterráneos, generando beneficios económicos, ambientales y sin deteriorar el medio ambiente. Pues bueno, eso que nos fijamos que están haciendo los países, pues resulta que en los pueblos más humildes de nuestro territorio se lleva miles de años haciendo. Entonces, si queremos aplicar soluciones basadas en la naturaleza, no vayamos a inventar la pólvora, ¿no? Hay que mirar lo que están haciendo nuestros pueblos desde hace más de 1000 años y aprender de ellos. Entonces, yo pienso que como científicos no tenemos que infravalorar ese conocimiento ancestral, tenerlo en cuenta, estudiarlo e incorporarlo para conseguir sistemas de gestión del agua que sean menos dañinos con el territorio, más respetuosos y que al fin y al cabo pues consiguen casi los mismos efectos que las grandes presas, pero integrando el poder de regulación de los ecosistemas y de los acuíferos. Y eso es todo. Les doy las gracias y lamento el que hayamos tenido que hacer la presentación así. Yo colgaré también, luego le enviaré a sus compañeros la presentación en PDF para que la puedan utilizar y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio. Muchas felicidades. Estuvo muy interesante. Por lo general siempre nos dan 1 hora nada más, pero la verdad no pudimos cortarlo porque estuvo muy padre, entonces queríamos ver las conclusiones y esperamos que pronto podamos tener otra de sus charlas porque suena muy, muy bien todo lo que hace y la verdad es que en una zona en la que vivimos que no hay agua, pues eso como que empieza a haber algo que ahí los hidrólogos deberían de ponerse las pilas. Yo no sé, ¿verdad? Yo no soy hidróloga. ¿Quieres decir algo, Miguel? No, pues nada, comentar que, pues agradecer al doctor Sergio Martos por su muy interesante ponencia. Pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de los maestros que están por aquí, de los alumnos, antes de cederte la palabra nuevamente, Dafne. Hay alumnos de la maestría de hidrología, hay alumnos de licenciatura, de ingeniería civil, también profesores que se dedican a la parte de hidrología. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, o si alguien quiere comentar algo ahí en el chat y que nosotros lo podemos leer. Pues ahorita estuvo muy activo el chat en lo que mandaban sus correos solicitando la presentación. Al parecer hubo bastante interés de los participantes, de los asistentes, de ver la presentación en PDF. No sé si alguien quiera comentar aquí algo directamente con el doctor. O bueno, yo ya te cedo la palabra, Dafne. No, pues a mí no me queda nada más que agradecerle al doctor y por mi parte es todo. Bueno, sí, quería comentaros que los mayas también tenían los chultunes, las aguadas, los jagüeyes, e incluso hay algunas pirámides en las que existen sistemas de recogida de agua de lluvia y que luego se infiltra, parece que en algunos pozos que hay en su interior. Entonces, toda la cultura maya y todas las culturas precolombinas de México, pues también tenían muchísimas formas de manejar el agua, sin tanta tecnología, sin necesidad de bombas que elevan el agua, sin gasto energético, sin tanto hormigón, sin tanto concreto, y que yo creo que sería muy interesante que se estudiaran desde el punto de vista no arqueológico, sino desde el punto de vista hidrológico y la gestión de recursos hídricos, porque podrían darnos alguna sorpresa y seguro que para bien, ¿no? Muy bien, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer el cierre oficial de nuestra ponencia el día de hoy, agradeciéndole por su tiempo,
por su participación, por su excelente conferencia y sobre todo por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería. Y pues es un honor, doctor, haber contado con su presencia. A todos los aquí presentes, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que regresando de vacaciones de Semana Santa, por allá del 16 de abril, vamos a tener el seminario Recarga Gestionada y Medio Ambiente, sí, con el doctor John San Sebastián, también de allá de España, para que estén pendientes del enlace. Y por lo pronto, pues le haremos llegar su reconocimiento al doctor vía correo electrónico y esperando que muy pronto podamos volver a coincidir en una de estas charlas tan interesantes. Le agradecemos, doctor, y esperamos que todos tengan una buen día y el doctor muy buena tarde. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ustedes.